Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy su host Gabriela Escamilla y bienvenidos al episodio 104. La verdad es que estoy súper contenta de tener más un episodio, pasando los 100. Ya se siente poderoso contar 104 episodios. Y la verdad es que al invitado que tengo hoy, el tema que traemos, es algo que ya hemos hablado en el podcast, no tanto como me gustaría, pero la verdad es que ya hemos hablado un poco de SEO desde la primera temporada. En el episodio 5, dense la vuelta si quieren tener un poco más de introducción. Hablamos de SEO para generar audiencia con el equipo de Sección Amarilla. En el episodio 10 hablamos de SEO para embudo de ventas con Ricardo Sámano. Y en el episodio 96, y este es un poco más reciente, hablamos de SEO para tiempos de pandemia con Andrés Kloster. Entonces, en este episodio vamos a hablar sobre SEO para e-commerce. Quien nunca ha escuchado sobre SEO es Search Engine Optimization, y ahorita vamos a hablar un poco más con mi invitado. Él viene de SEMrush y estoy súper orgullosa porque le contaba que pues es la tercera persona del equipo de SEMrush que viene al podcast y me encanta. He colaborado bastante dentro de mi trabajo, dentro del blog, he participado en sus webinars. Recientemente estuve en un webinar con él y la verdad la experiencia fue fantástica, que pues dijimos, ¿no? Hay que hacer un episodio en el podcast. Entonces, en este episodio está invitado Antonio López. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido al podcast. Hola, Gaby. Muy buenas tardes. Gabriela, pues nada, la verdad que genial. Un placer estar con vosotros, un placer estar en este podcast. Un placer ser la tercera persona de SEMrush, eso dice mucho de nosotros también, sobre todo de los que formamos parte del equipo español, que bueno, pues nos gusta participar en todas estas cosas y la verdad que bueno, estar cerca del usuario, que es como a nosotros nos gusta. Y es algo que ustedes hablan mucho y me gusta mucho de SEMrush. La verdad es que tuvimos la oportunidad de hablar con Alicia Rodríguez, que es súper amiga mía, en el episodio 17 de contenido. Estuvimos hablando con Fernando Ángulo, que fue justo el episodio 18, hablando sobre alianzas estratégicas, y ahora te traemos contigo para hablar un poco de SEO. Y me gustaría, antes que empezáramos a hablar de este episodio, que nos contaras sobre tu trayectoria profesional, Antonio. La verdad es que tienes una historia bastante interesante y cómo te unes al equipo de SEMrush. Entonces, si nos pudieras contar en 1 o 2 minutos sobre la historia de cómo llegaste a este ecosistema y cuál ha sido tu trayectoria. Sí, a ver, yo de formación soy ingeniero de telecomunicaciones y aparte, pues bueno, tengo conocimientos de temas de periodismo, etcétera, etcétera. Y en 2003 monté mi primer diario digital deportivo. Fue el primer diario digital deportivo de la región de Murcia. O sea, que es una región que es en ciudades es la 7ª ciudad de España. O sea, que está en el sudeste de España. O sea, no es muy conocida, pero animo a todos, ya hago una generación de Murcia, porque es una ciudad encantadora y una tierra impresionante. Bueno, spin-off, monté mi primer portal en 2003 y yo veía que haciendo cositas, pues el portal empezaba a crecer, el diario digital empezaba a crecer, ¿no? Y entonces descubrí un poco lo que era el SEO sin saber que se llamaba SEO. Por allá por 2003, ¿no? A partir de ahí, pues, fui montando mis proyectos. Yo empecé a trabajar, yo estaba trabajando de ingeniero de telecomunicaciones, haciendo direcciones de obra, proyectos y todo esto, y luego, pues, digamos, cambié un poco mi perfil. Empezamos con todo el tema de Interdeportes. Yo, bueno, pues, paralelamente a Interdeportes he estado trabajando de director de marketing en distintas empresas, en un par de multinacionales, donde estaba de responsable de marketing aquí en España de ellas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues paralelamente hacíamos esto de Interdeportes, ¿no? Y además era muy guay porque hacíamos entrevistas, pues, yo que sé, a Rafa Nadal, a Pau Gasol, a Rudy Fernández, a todo esto, ¿no? Y la verdad que mola mucho. Seguíamos los partidos del Real Madrid, del Barça, del Real Murcia, de todo. La verdad que fue una época bastante buena. Y luego, bueno, pues en la última multinacional que estuve relacionada con el mundo de la inmobiliaria, pues bueno, pues la matriz se fue al garete y la empresa española pues fue arrastrada y nos fuimos unas 400 personas a un ERTE, no un ERTE, sino un ERE, a un
un expediente de regulación de empleo que además bastante jodido, con 7 meses sin cobrar, con bastante chungo, y fue donde yo comencé a montar mi propio negocio, ¿no? De SEO. Yo sabía que quería hacer SEO porque yo tenía mis proyectos de SEO y bueno, eso hace como 7 años o así, 6 años de la agencia. En solo un año ya directamente sabía que quería tener una agencia SEO. Y bueno, y entonces, fue cuando nació el blog del SEO.com y cuando nació también SEOstar, que es mi agencia. El blog del SEO es el blog personal mío, donde hablo de SEO, de un montón de cosas, y SEOstar es la agencia donde pues, nos contratan clientes a nivel nacional e internacional, etcétera, etcétera, que todavía hoy la mantenemos, ¿no? Y bueno, pues siempre desde 2014, 2014 más o menos, que conozco a Fernando Angulo, que tú le has llamado Ángulo. Ah, Luego se lo diré. perdón, Fernando. Y, y que, bueno, pues conocí a través de Fernando Angulo, que la verdad que, bueno, es mi gran mentor y una persona encantadora. Pues conocí a Senras y fue como un amor a primera vista y siempre he estado colaborando con ellos, con webinars, etcétera, etcétera, digamos, de forma desinteresada, ¿no? Siendo embajador, estando más cerca, un poco, luego alejándome un poquito. Y luego el año pasado en 2019 hicimos un serial, me propusieron los chicos de Semrush hacer un serial que se llamaba SEO con Antonio, solamente hablando de SEO, con distintos profesionales, distintas mesas redondas, etcétera, etcétera. Y la verdad que tuvo muy buena aceptación. A principio de este año incluso hicimos uno de tendencias con César Aparicio, con Juan González, etcétera, Lino, etcétera, etcétera. Y como que parecía que necesitábamos algo más, ¿no? Tanto por Senras como por mi parte. Bueno, y llega el momento, pues Senras me hizo una oferta para ser el country manager para España y Latinoamérica de Senras y bueno, la verdad que me gustó mucho. Y ahora compagino el ser country manager de Senras con mi agencia también. Evidentemente que no la dejo porque pues yo sigo manteniendo mis clientes, incluso creciendo la agencia, contratamos a más gente, etcétera, etcétera. Genial, Antonio. Y vamos a hablar un poco del tema que comentábamos al principio, ¿no? Vamos a hablar de SEO para e-commerce y backlinks. Y la verdad, quise dividir el episodio de alguna manera, ¿no? Empezando con SEO para commerce y después de backlinks, pero pues al final todo de alguna manera se va a unir. Entonces, me gustaría empecemos con por qué hoy necesito pensar en una estrategia de SEO para e-commerce, Antonio. La verdad es que hemos visto en esta única realidad que estamos el e-commerce está subiendo, no quiero decir que no crecía en otros años, porque la verdad cada año crece, pero pues hemos visto que algunas industrias realmente se han disparado. Pero si yo tengo un e-commerce, ¿por qué tengo que pensar en una estrategia de SEO? A ver, el e-commerce normalmente, bueno, ya sabéis todos que durante la época esta de COVID-19 o de coronavirus, pues todo ha crecido, todo el e-commerce ha crecido con pasos de gigante. Todo el que tenía, todo el B2B, digamos, ¿no? Perdón, B2C. Y el B2B, hay muchos que se han convertido a B2C para poder vender al cliente final, ¿no? Todo esto, un comercio electrónico no es nada sin estar posicionado, obviamente. Esto es como tener un bar, un restaurante, una zapatería, cualquier cosa en un sitio por donde no pasa gente, digamos, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente no te va a entrar nadie. Tú tienes que acercarlo a la gente. ¿Y cómo lo acercas a la gente? Con SEO, con posicionamiento web, haciendo que esa página web se optimice bajo una serie de palabras clave. Como podemos ver en Semrush, tanto en el buscador y las distintas tools, que ahora si queréis hablaremos de lo que es Semrush, etcétera, etcétera, vemos que el crecimiento que están teniendo las empresas, sobre todo las e-commerce, es bastante grande. Vemos un crecimiento, una tendencia súper grande, muy grande, sobre todo en estos últimos 2 meses de pandemia. Con lo cual, bueno, pues esto nos dice que el e-commerce está funcionando muy bien y que obviamente el e-commerce sin SEO no sirve de nada. Es como tener insisto, tu negocio en un sitio por donde no pasa nada. Ahora, Antonio, sabemos que el comercio electrónico es algunas veces diferente de otras industrias, eh, tanto pues vendes más de un producto dentro de tu e-commerce, trabajas con, digamos, un portafolio. Entonces, ¿es más difícil hacer SEO en un e-commerce que en otra empresa? ¿O cómo lo balancearías o cómo lo definirías tú?
Es difícil hacer SEO en todos sitios hoy día. El SEO hace mucho tiempo era súper sencillo, solo cumplía una serie de directrices y la página web se posicionaba muchísimo, no había apenas competencia en ningún sitio, sobre todo en el e-commerce. Ahora, hoy día hay un mogollón de e-commerce, pero ya no solo compites con los e-commerce, sino que compites con los blogs de afiliados que recomiendan e-commerce, compites con los vídeos, compites con un mogollón de cosas que estás continuamente, con los que estás continuamente peleando, ¿no? Y con los que tienes que estar mejor posicionado que ellos. El e-commerce es diferente y es diferente porque normalmente son búsquedas transaccionales. No es lo mismo que las búsquedas informativas. Cuando tú estás intentando posicionar un sitio web, normalmente cuando planteas los objetivos y las KPIs que vas a medir y planteas un poco las palabras clave que vas a buscar, normalmente siempre lo haces con un objetivo. El objetivo, evidentemente, tiene que cumplir con la técnica SMART, que tiene que ser específico, medible, rentable, medible en el tiempo y relevante, ¿no? Perdón, rentable no, específico, medible, alcanzable, relevante y medible en el tiempo. Y obviamente tú tienes que ver lo que te va a aportar ese objetivo a tu negocio. Cuando tú tienes un blog y tú no tienes nada que vender, sino que lo que haces es recomendar, normalmente son casi todo métricas y casi todo KPIs, keyword y KPIs informativas, ¿no? Donde al final el usuario va a buscar una información y te va a encontrar a ti. En el caso de un e-commerce, normalmente son transaccionales, es decir, que normalmente son siempre resultados de algo que busca el usuario que tiene intención de comprar, alquilar, contratar o algo por el estilo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema y es que el usuario no va a buscar comprar vivienda en Murcia, sino que va a buscar vivienda en Murcia o vivienda en Madrid o alquilar una vivienda en Madrid o viviendas de alquiler en Madrid, pero no te va a buscar todo lo que... Ahora cada vez más y por eso tenemos, luego si quieres lo hablamos, un algoritmo nuevo que se llama BERT, que Google sacó hace poquito, un cambio en cómo Google busca y cómo no busca, sino cómo Google ordena la información y responde a preguntas que hacen los usuarios, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido no es más fácil un e-commerce que hacer SEO en un e-commerce que en otro sitio, pero sí que es cierto que es más medible, porque las transacciones son directas y si no vendes es que no estás haciendo buen SEO. Con lo cual, en este caso sí que es cierto que es así de jodido, entre comillas, así de fastidioso, pero es así de crudo, pero es así. Creo que el e-commerce es un poco injusto porque puedes hacer bien muchísimas cosas, pero si no vendes, pues evidentemente no estás haciendo un buen trabajo. Yo soy de los que piensa que el SEO no solo es meter visitas en una página web, sino que hay que meter visitas de calidad. El SEO es conseguir llegar al objetivo de forma orgánica. Antonio, hablemos sobre errores que la gente comete cuando empieza una estrategia de SEO para e-commerce. ¿Qué es lo que te ha tocado ver? Bueno, pues yo de todo. Recientemente hemos publicado un informe en Semrush que, bueno, aprovecho por alguien que no conozca Semrush, pues Semrush es una plataforma SaaS de marketing de contenido y gestión de visibilidad online, ¿no? Que garantiza que las empresas obtengan resultados medibles, pero sobre todo alcanzables, evidentemente, ¿no? Tenemos unos 5 millones de usuarios actualmente. Semrush tiene 5 millones de usuarios y ofrece información y soluciones para que pues, compañías como la mía, como agencia, ¿no? O como cualquier otra, de cualquier industria, incluso pues, desarrollen, administren y midan campañas en todos los canales de marketing, ¿no? Tenemos más de 45 tools. Dentro de Semrush es una suite. A mí me gusta llamarlo que es una suite con mogollón de cosas, ¿no? De búsqueda, de contenido, de redes sociales, de investigación de mercado, todo dentro de la plataforma y además se puede buscar en 150 países, que esto es lo importante. Las keywords las podemos medir en 150 países. Integración perfecta con Google, plataforma de gestión de tareas. Semrush, digamos que es la solución ahora imprescindible para todas las empresas que toman esto del marketing online en serio. ¿Okay?
Y en el blog que hay, que bueno, pues tiene un protagonismo bastante importante dentro de nuestro equipo y que, bueno, pues le debemos mucho también a Alicia Rodríguez, como content manager de Senras y un poco la que organiza todo lo relacionado con el blog. Pues hemos publicado un estudio de 27 errores que yo creo que es bastante interesante, ¿vale? Lo podéis tener, entréis al blog y está publicado. Y yo creo que una newsletter se lanzó para todo LATAM con estos errores. Te puedo decir que yo el principal error, aparte de todo esto, que errores 404, enlaces internos, páginas no rastreadas, imágenes internas rotas, enlaces externos rotos, redireccionamientos erróneos, etcétera, etcétera. Todo esto está muy bien, pero el principal error es no hacer SEO. Ese es el principal error que comete la gente. Es el principal error con el que me encuentro yo muchísimo. Es decir, me viene a la agencia una empresa nueva, una e-commerce nueva, y lo primero que hacemos es una auditoría SEO, evidentemente, siempre. O sea, auditoría, estrategia y luego implementación de estudio y implementación de toda la campaña de optimización SEO. Cuando me llegan, lo normal es que no hayan trabajado nunca el SEO y el principal error de esa empresa es no haber hecho SEO anteriormente. Ese es el principal error. Luego me encuentro cosas que son muy curiosas, como por ejemplo que hay empresas que le han desarrollado el WordPress, por ejemplo, y se dejan el clic de los buscadores, de no indexar en buscadores, se lo dejan clicado para que Google no indexe o ningún motor de búsqueda entre bueno, a rastrear el sitio, a crawlear, ¿no? Esto me lo encuentro un mogollón de veces y la gente dice, no, es que, joder, que llevo 3 meses o 4 meses con esto en línea, el proyecto en línea, es que no se ha posicionado ni una sola página web. ¿Cómo es esto? Pues es esto y entras y lo primero que haces es ver y dices, ostras, pues esto tiene un problema, ¿no? Vas, analizas el robot TXT y resulta que tiene un disavow all, con lo cual dice, ostras, entras en el WordPress y resulta que tenía clicado lo de motores de búsqueda. O sea que esto pasa bastante a menudo, ¿vale? Errores más graves, para mí, yo los veo en arquitectura, sobre todo en la parte técnica. Obviamente el tema de los errores y los enlaces internos rotos. Creo que es una lacra para el posicionamiento, para la optimización de cómo Google va rastreando y buscando. Para que os hagáis una idea, Google entra a una página web y va rastreando, la araña de Google, que le llaman, va rastreando, crawleando toda la página web en busca de enlaces, ¿no? Entonces, cuando va encontrando un enlace, lo sigue dependiendo del atributo que tenga ese enlace, ¿no? Si te dice, si es follow, pues lo seguirá ese enlace y entonces llega a una nueva página web y así, por medio de los enlaces, va buscando todo el contenido. Pues imagínate que un enlace te dice que va a un sitio donde ya no existe esa página, con lo cual te encuentras con un enlace 404, es decir, una página que ya existía antes y que no existe ahora mismo y que seguramente estará indexada en Google, y además con un enlace roto que va a un sitio que no existe, es decir, un enlace a ninguna parte. Es como si a mí me viene a preguntar el señor de Google y me dice, oiga, ¿dónde puedo comprar una barra de pan? Y le digo, pues mira, allí en la esquina hay una panadería. Y va a la panadería y esa panadería ya está cerrada. Y dice, ostras, me has engañado, ¿no? Pues un poco así se puede sentir el robot de Google, un poco más humanizado, lo he explicado, pero un poco de esa forma, ¿no? Antonio, cuéntanos cómo hacer un buen keyword research. ¿Cómo realmente me aseguro de estar haciendo una búsqueda o una selección de buenas palabras clave? Lo primero que tenemos que hacer es establecer el objetivo para el Keyword Research. En esto, permíteme que haga un poco de spam. Sí que lo expliqué en un episodio del podcast mío, del blog del SEO.com, donde explicaba cómo hacer un Keyword Research en este caso, y creo que hemos hecho webinar también en Senras de cómo hacer Keyword Research. Pero vamos un poquito más al detalle. Lo primero es saber para qué queremos hacer ese contenido, es decir, ¿para qué vamos a hacer el contenido? ¿Para un producto? ¿Vamos a hacer para una categoría? ¿Vamos a hacer para un post? ¿Vamos a hacer para la portada? ¿Para qué vamos a crear esa página? Ahora, si es un producto, ¿a qué se va a dedicar el producto? Es decir, una vez que tenemos el objetivo de cada página, entonces tenemos que investigar cómo lo está haciendo la competencia con la palabra clave principal que queremos posicionar. ¿De acuerdo? Entonces, cogemos, vamos a Google o vamos a Semrush, buscamos esa palabra clave y vamos a encontrar los principales competidores. Entonces, vamos a ver
tenemos que ver cuántas palabras clave tiene ese competidor, tenemos que ver cuántos enlaces externos tiene, cuántos enlaces internos tiene, pero para que te hagas una idea, la idea es coger ideas de cómo están utilizando ellos las palabras clave. Lo mejor es entrar en SEMrush, evidentemente, poner la palabra clave y ahí te van a aparecer un montón de palabras clave secundarias. Entonces, tenemos primero la palabra clave principal y luego, paralelamente, a mí me gusta hacerlo en un Excel, donde tengo en una columna la palabra clave principal y luego en otra columna un montón de palabras clave secundarias que nos van a valer para elaborar el contenido de el contenido de esa página, ¿no? Que muchas de ellas, pues a lo mejor la palabra clave principal la vamos a poner en el H1 y luego las distintas palabras clave secundarias vamos a diferenciarlas en el H2, cada uno con una idea, la desarrollamos, etcétera, etcétera, ¿no? Así de esa forma y luego, en base a la competencia, pues establecer el contenido que tiene que tener, el número de palabras que tiene que tener ese contenido, obviamente. Pero es importante el tema del objetivo. Si no tenemos objetivo es difícil que elaboremos un buen keyword research. ¿Herramientas para elaborar esto? Obviamente ya sabemos que SEMrush es una de ellas. Google, creo que es imprescindible también. En la búsqueda de Google, el suggest que te hace directamente te va sugiriendo ya un mogollón de palabras. Creo que hay una herramienta que se llama Ubersuggest que te hace también lo mismo que te hace Google. Y si pones esa palabra clave, si te vas al final, aparece también un montón de recomendaciones. Es decir, otros usuarios han buscado esto, ¿no? También, que también nos sirve para tener una idea de palabras clave. Hay otra cosa importante que es saber cómo están las SERP en esa palabra clave. Es decir, buscamos en Google y vemos cómo está la primera página de Google. Es decir, si tiene vídeos, si tiene rich snippet, si tiene feature snippet, si tiene recetas, imagínate que es de recetas o lo que sea. Es decir, todo lo que tiene esa página, si tiene mapas, si tiene shopping, si tiene búsqueda cuántos resultados de búsqueda orgánica tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en base a todo esto, vamos a atacar a una cosa u otra. Por ejemplo, imagínate que tenemos una web de recetas, ¿no? De un e-commerce donde, perdón, tenemos un e-commerce de jamón, por ejemplo, ¿vale? De venta de jamón. En el blog, pues hemos creado una receta y le hemos puesto toda la arquitectura del post como si fuese una receta, con el esquema.org como si fuese una receta. Cuando vamos a ver recetas con jamón, pues seguramente te van a aparecer en el primer listado un montón de recetas, ¿vale? Pues ya sabemos que tenemos que atacar a las recetas, pero es que seguramente en la parte de abajo te aparecerán vídeos, con lo cual ya me da que pensar que tengo que elaborar un vídeo, subirlo a YouTube y evidentemente se va a posicionar también. Y luego aparte tener ese post con ese contenido. Entonces el Keyword Research tenemos que verlo o sea, hacerlo con un objetivo claro para ese contenido. Antonio, tú comentaste el checar el snippet. Quien nunca ha escuchado sobre este concepto, ¿qué es? Chequear el snippet significa, o la SERP, significa que tú cuando haces una búsqueda en Google, Google te va a poner un montón de resultados en la pantalla, ¿no? Entonces esos resultados van a ser distintos dependiendo de la zona que busques, de la palabra clave que busques y de cómo busques, ¿vale? Es decir, si buscas, por ejemplo, qué es un consultor SEO, pues te aparece, creo, hasta ahora aparecía mi blog diciendo con un rich snippet, un future snippet, mejor dicho, que te decía qué es ser consultor SEO. Además, lo voy a buscar aquí para ver si todavía está, qué es un consultor SEO y exactamente aparece el blog del SEO, donde pone un consultor SEO, es aquel que analiza, optimiza y mide de forma estratégica una página web para que esté posicionada por delante de la competencia en los distintos motores de búsqueda. Eso es un rich snippet, es decir, Google te lo pone a su antojo, no puede, para esto no se puede trabajar, pero sabes que ya existe, ¿no? Que es una palabra clave que existe un contenido destacado bajo esa palabra clave. Pero si tú buscas, por ejemplo, cómo elaborar yo qué sé, tarta, por ejemplo, pues te van a salir un montón de recetas, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que tú sepas cómo vas esa palabra clave, sepas cómo está confeccionado la home de Google bajo esa palabra clave, pues tienes posibilidades para atacar de una forma o de otra, ¿vale? Es decir, tienes configurado, por ejemplo, alquilar vivienda en Murcia o en México, por ejemplo, ¿vale? En Ciudad de México. Pues ya sabes que seguro te va a aparecer el mapa, seguro, con distintos sitios para alquilar en México. O hoteles en México, por ejemplo, ¿vale?
pues te van a salir mogollón de un mapa con todo el booking de sitios, además con los precios, etcétera, etcétera, ¿no? Recetas de pasteles o de tartas, pues te saldrán recetas. Es decir, cada palabra clave tiene una configuración diferente de la home en Google y eso tenemos que verlo. En SEMrush, por suerte, sí que tenemos el cómo está configurado la home para cada palabra clave. Tú accedes a SEMrush para esa palabra clave directamente, la metes en SEMrush directamente y ya te va a aparecer una serie de iconos que te van a decir si esa página web tiene imágenes destacadas, si tiene vídeos destacados, si tiene feature snippet, si tiene pues recetas, cualquier cosa que tenga, ¿vale? Con lo cual, esto es súper, súper importante. Antonio, pasemos al tema de backlinks. Ya hablamos un poco de errores, qué es SEO para e-commerce. Me gustaría que nos explicaras qué es un backlink y por qué es importante implementar esta estrategia dentro de mi trabajo. A ver, para que entendáis un poco, el backlink existe desde que existe Internet. Es la base de todo Internet. Google descubre nuevos contenidos por backlink, por enlaces. Un backlink es un enlace que parte de una página web y va a otra página web. Es decir, para yo saber, un backlink, por ejemplo, si se pone desde RedStation o desde cualquier otra página web a elblogdelseo.com, pues un backlink es aquel que parte tiene ese origen en otra página externa a mi web y el destino está en mi página web, ¿de acuerdo? Y esto se puede medir. Insisto, es la base de Internet. Al igual que el metatexto o digamos, el texto no secuencial es también la base del contenido en Internet, los enlaces es la base del contenido. ¿Por qué? Porque Google, cuando en 1998 salió al mercado, estableció una herramienta que es el PageRank, es un algoritmo, es una fórmula, y en la que establece los enlaces como parte imprescindible para medir el PageRank de cada página web. Entonces primero, para poder descubrir, para que el motor de búsqueda de Google, el robot de Google o la araña que llamamos de Google, descubra nuevos contenidos, necesita enlaces. Y luego esa fórmula del PageRank necesita los enlaces para otorgar autoridad a un dominio. Con lo cual, cuantos más enlaces de autoridad y de calidad tenga tu página web, va a ser mucho mejor. Esto hay que tomarlo un poco entre comillas porque luego hay mogollón de filtros y mogollón de factores que van a ser importantes y van a hacer que tu página web crezca o suba dependiendo si los enlaces son tóxicos o no. Pero si lo resumimos un poco, tu página web va a ser más importante cuanto más probabilidad de encontrarla en Internet tenga. Justo estaba leyendo en la mañana un blog post que acaban de sacar sobre enlaces tóxicos, bastante interesante, pero pues bueno, pueden darle una visitada a su blog que van a encontrar mucho contenido interesante. Antonio, me gustaría hablar sobre auditoría de backlinks para tener una estrategia de link building. ¿Por qué es importante hacer una auditoría? Y la verdad ya contaste al principio que para trabajar con SEO lo importante es una auditoría y creo que es muy importante ese tipo de ejercicio, pero ¿por qué necesito auditar los backlinks? Porque no todos los enlaces son buenos, no todos los backlinks son buenos. Igual que la auditoría de backlink está dentro de la auditoría de la auditoría SEO, es una parte de la auditoría SEO. Hay mucha gente que la deja fuera, pero en teoría debe estar dentro. El único problema es que cuesta muchísimo porque si te la hacen de forma manual es mucho tiempo lo que se tarda en hacer una auditoría muy buena de backlinks, ¿de acuerdo? Entonces, para que te hagas una idea, dependiendo de cómo ese backlink tenga unos factores u otros, pues evidentemente ese enlace va a ser tóxico o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si es de una temática distinta a la nuestra, pues evidentemente si nosotros, por ejemplo, tenemos un blog de salud y nos están enlazando desde una web de casinos, pues evidentemente cuanto menos hay que desconfiar, ¿no? Porque incluso ese Google establece que, bueno, pues no es normal ni natural que una web enlace a otra de distinta temática, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, tenemos que establecer tanto la temática como el idioma, como la extensión del dominio. Por ejemplo, pues evidentemente, si yo tengo una página web en español que me enlace a una página web en polaco o en chino o en ruso, pues evidentemente
pues no tiene mucho sentido, ¿no? O que me enlace una página con .pl, .cn o .jp, pues tampoco tiene mucho sentido. Ahora, si me enlace una página con .com.mx o .com.ar o incluso de .us o .com, pues evidentemente puede estar bien, ¿no? O sea, no es un problema. Luego, los enlaces entrantes que pueda tener ese dominio que nos está enlazando. Creo que también es un problema a tener en cuenta y que va a hacer que ese dominio sea tóxico o no, dependiendo de cómo sean esos enlaces entrantes. Un poco también la autoridad, el PageRank que pueda tener, ¿no? esa página web. Es decir, tenemos un montón de factores, incluso el anchor text que pueda tener también, el texto de anclaje con el cual, es decir, el texto clicable, ¿no? Con el que nos están enlazando. Todo eso va a hacer que nuestro perfil de enlaces pueda ser mejor o peor, ¿de acuerdo? Es decir, nos perjudique o nos beneficie. Por eso es interesante auditarlo. Insisto, es que una auditoría de contenido, o sea, de contenido puede llevar tiempo, pero es que una auditoría de backlink puede llevar muchísimo más tiempo que una auditoría de contenido, porque tienes que no solo que auditar tu página, sino auditar todas las páginas que me están enlazando para saber si son convenientes o no son convenientes. ¿Ok? Esto en Semrush se hace muy fácil porque te creas un proyecto, automáticamente entras en una sección que se llama Backlink Audit, metes una serie de datos que ya de por sí Semrush te va a detectar de forma automática, como por ejemplo la temática, como por ejemplo la marca que tienes, el brand de tu proyecto, etcétera, etcétera. Y al final, después de hacer un crawleo por todo, te va a decir todos los enlaces que tienes y el nivel de toxicidad que tienen esos enlaces dependiendo de todos estos factores que hemos dicho actualmente. Un enlace puede ser tóxico para una página web, pero para otra a lo mejor no. Lo bueno que tienes es que, ¿qué hago con esta auditoría después que la tengo, que ya la he hecho en Semrush y que me ha marcado todos los enlaces tóxicos? Pues yo los puedo mandar a desautorizar, que esto sí que es importante. Si un enlace tóxico, si lo dejo en mi página web, pues va a ser perjudicial para mí. Google me puede penalizar si tengo un enlace tóxico o varios enlaces tóxicos. Por uno no me va a penalizar, pero muchos enlaces tóxicos sí. Entonces, ¿qué hago? O le pido al dueño de ese backlink que me lo quite, cosa que no me lo va a hacer porque normalmente es spam y no hay ni forma de localizarlo, o directamente lo meto, le hago un disavow, una desautorización a través de la herramienta de desautorización de Google, que existe y para eso lo hacemos. Entonces, directamente en Semrush, descargamos el TXT generado ya que te genera ya la propia herramienta de Semrush, y lo subimos a Webmaster Tool, a la herramienta de disavow, y se hace casi de forma, si no automática, semiautomática. Con lo cual, en 5 o 10 minutos estamos haciendo una auditoría de backlink de todo nuestro dominio, y creo que puede ser bastante interesante. Recientemente, además, he publicado yo en el blog del SEO.com una plantilla, un spreadsheet totalmente gratuito para poder hacer una auditoría de backlink, utilizando también Semrush, todo lo que exportamos de Semrush, tanto de tu página web como de la competencia, para poder saber hasta dónde llegamos nosotros y dónde está llegando la competencia, para saber, por ejemplo, cuántos enlaces follow tiene la competencia y cuántos tengo yo, el tipo de anchor text que utiliza la competencia y el tipo de anchor text que estoy utilizando yo, de dónde vienen los enlaces de la competencia, de dónde vienen los enlaces que tengo yo, etcétera, etcétera, para saber lo que tengo yo y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Justo, Antonio, quería traer el tema que al final no es solamente hacer auditoría mía, sino también de mi competencia para al final tener algún tipo de dirección, podría ser, ¿no? Por dónde está yendo las otras empresas. Me gustaría que terminemos este episodio, Antonio, y se pasó bastante rápido y la verdad aprendimos bastante, con si solamente tuvieras $500, imagínate que llego yo y te digo, Antonio, quiero una estrategia, ¿qué harías? Yo creo que ¿cuál recomendación me dirías para hacer con ese dinero que tienes? Que sabemos que ahorita en esta nueva realidad, $500 a lo mejor es mucho. Hay mucha gente que me dice, Gaby, tengo menos, ¿no? Pero, ¿qué recomendarías hacer si solamente tienes cierta cantidad de presupuesto? A ver, $500 al mes o $500 ya para siempre. Tengo $500 para el primer mes. Y depende de Vale. cómo me vaya, depende si tengo más. Vale, a ver, esto es bastante complicado porque normalmente los proyectos de SEO tienen unos presupuestos bastante altos, ¿vale? Eso quiere decir que estamos hablando de presupuestos, insisto, no sé, 14, 15.000, 20.000 euros al año, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí para arriba, 30, 40.000, 50.000, depende de cómo sea el proyecto
esté, y cuál sea es el objetivo, cuál sea la competencia, etcétera, etcétera, ¿no? También hay gente que con muy poquito dinero ha hecho muchas cosas, pero con $500 yo lo que recomiendo en este caso es que en lugar de contratar con $500 a un profesional, que se coja una buena herramienta, tipo como Semrush, que se coja un buen curso de formación y que lo invierta en formación para él, para elaborar para saber lo imprescindible que hay que hacer en el mundo del SEO con su proyecto web para poder tomar medidas. Porque no creo que con $500 en SEO se pueda hacer algo que te mejore el proyecto. Y sobre eso, yo sé que dije última pregunta, pero ahora sí última pregunta. Además de la parte de educación, las personas que escuchan este episodio, ¿qué pueden salir a hacer cuando terminen de escuchar el episodio? Así como ese consejo de entra a hacer esto. A ver, esto pasa igual que un webinar. Un webinar o un seminario online, una conferencia, una ponencia, no es un sitio para aprender cosas, es un sitio para llevarte cosas. Luego la aprendes en casa, viendo una y otra vez, viendo todo lo que has aprendido, viendo todo lo que tienes a mano o todas las notas que has tomado durante la ponencia, ¿vale? Insisto, los podcasts, las conferencias, todo esto sirve para llevarte cosas a casa y para luego aprender en casa y luego profundizar. ¿Con qué? Con blogs que te recomiendan, con sitios que te recomiendan. ¿Que se puede aprender gratis? Sí, se puede aprender gratis mogollón. Hay mogollón de sitios donde puedes aprender gratis, donde hay sitios que te ofrecen información gratuita, además, como este podcast, evidentemente, que te sirve para profundizar, para luego profundizar y hacer un montón de cosas. Hemos explicado cómo hacer un keyword research, pero obviamente ya tienes una idea de cómo tienes que hacerlo. Ahora te toca ponerte delante del ordenador y empezar a esto que yo te he dicho, acompañarlo con otros artículos que puedan haber publicados y con otros cursos que te expliquen y otras herramientas que te dedican cómo hay que hacerlo. Es decir, si el profesional del SEO te está cobrando una pasta por hacerte un trabajo de posicionamiento web, es que lo vale. Son muchas horas de trabajo. El profesional de SEO te está cobrando al final son horas de trabajo, no es un servicio o un producto que lo vendo a lo que quiero, ¿no? Sino que son horas de trabajo que le va a echar al proyecto. Si tú aprendes a hacerlo y no tienes ese dinero, pues evidentemente te toca aprenderlo a ti y formarte a ti. En épocas de crisis y cuando hay poco dinero, aflora la creatividad y la formación. Y esto es súper bueno, porque el que haya formación significa que todo va a ser mejor. Ahora bien, y un consejo para todos, ojo con la infoxicación o desinformación, que es una lacra que estamos viviendo y que hay que llevar muchísimo cuidado. Por eso tiene que ser información relevante en sitios de calidad, en sitios relevantes, reputados y que evidentemente tengan un gran bagaje detrás, que no haya problema de una desinformación o información incorrecta. Excelente, Antonio. Muchísimas gracias. Y me gustaría que termináramos, si quieren seguir la conversación contigo, si tienen preguntas más específicas, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mi Twitter es @elblogdelseo. Me pueden encontrar en mi propio blog, elblogdelseo.com, que ahí además pueden encontrar multitud de experimentos SEO, consejos, artículos, guías, etcétera, etcétera, ¿no? O en Instagram o en LinkedIn, buscas el blog del SEO y aparezco seguro en algún sitio. O sea que en ese sentido sin problema. Sí, a través de Semrush.com, obviamente. Vayan a saludarlo, vayan a decirle que fue un gran episodio y si quieren saber más también le pueden preguntar cosas. A todos, muchísimas gracias por escuchar este episodio 104 sobre SEO para e-commerce y un poco de backlinks. Espero que les haya gustado y comparto mucho lo que dice Antonio. Este tipo de contenidos es para que te lleves algo, pero después te sientes tú enfrente de tu computadora y realmente te pongas así. Entonces, muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.